Menos para las citas electorales de este año. Un año caliente. Viene perdiendo varios puntos el gobierno, Juan. A ver, otra de las encuestas. Todas las semanas estamos con distintas encuestas, por supuesto, y con distintas fuentes consultoras. Los números hoy por hoy dan esto, Juan. Va creciendo la imagen de la expresidenta, de la senadora Cristina, y va a su vez decayendo la imagen negativa. Justamente a la inversa de lo que pasa con el presidente Macri. Presidenciales. ¿A quién votaría? Así se le preguntó a los encuestados, lo hizo la encuestadora Opinaya. Y fíjate lo que respondieron. El 32% dijo que votaría a Cristina Fernández de Kirchner. A pesar de que todavía no reconoció que va a ser candidata. Todavía no. Sí lo dijo el presidente. Sí, hay dos acá que dijeron que ya iban a ser candidatos o precandidatos. El presidente y José Luis Esperto. La Baña tampoco está confirmado, pero viene creciendo bastante. Así es. En segundo lugar está Mauricio Macri con 28% de intención de votos, a 4 puntos, ¿no? Y tercero ya aparece Roberto Labaña. En las encuestas, claro, de hace un par de semanas no aparecía porque su perfil todavía no estaba perfilándose, valga la redundancia, como precandidato, ¿no? De hecho, en las últimas 2 semanas se ha movido mucho más Marcelo Tinelli que Labaña. Sí, ¿no? Le falta dar el anuncio a Roberto Labaña. Bueno, tercero con 11% de intención de voto, Nicolás del Caño 5% y José Luis Espert. Fíjate, ahí tenés la izquierda y más el liberalismo, ¿no? 3%. Y acá está la clave, Gustavo. Olmedo ni aparece acá. No, acá Olmedo en esta encuesta ni aparece. No aparece, en esta no le tocó. 21%, es mucho. 21% de indecisos que seguramente son los que van a finalmente dar los números reales, ¿no? Bueno, pero fíjate, a ver, otro escenario. Vamos a ver otra la segunda vuelta. En caso de segunda vuelta, ¿a quién votaría? Si la segunda vuelta es entre estos dos líderes hoy, ¿no? Es una eventualidad. Escenario 1 con indecisos, ¿no? Bueno, Cristina Kirchner obtendría el 43% de los votos y Mauricio Macri el 40% de los votos. También una encuesta de Opinaya, ¿no? La misma encuestadora. Ahí hay 3 puntos de diferencia, un puntito más que la primera encuesta que veíamos. Ahora vamos a ver otro escenario más. Claro. A ver, esto es escenario 1, vamos a escenario 2. 1 con indecisos, ¿no? Y este sería con proyección de indecisos. Mirá lo que pasa acá. 17% si votaría, ¿a quién votaría? Claro, votaría a Mauricio Macri, ganaría Mauricio Macri en segunda vuelta con el 51% y Cristina Kirchner quedaría en segundo lugar con 49%. Fíjate, Gustavo, que están dentro de los margen de error, ¿no? Entonces, muy apretado sería. Lo mismo que el presidente Macri ganó por muy poquito a Scioli en su momento. Claro, en su momento. Exactamente. Bueno, acá también hay una paridad. La paridad, la famosa grieta, también se da en las encuestas. Muy ajustado un eventual balotaje entre el actual presidente y la senadora Cristina Fernández. Germán. ¿Cuánto puede incidir la economía diaria, la economía de acá a octubre o tal vez antes a las PASO para ver quién se va a postular y quién tiene grandes chances de ser el nuevo presidente de los argentinos? Está con nosotros Cecilia González, ella es economista y la primera pregunta que se me ocurre, Cecilia, es de acá a diciembre o a las elecciones, ¿qué tendría que hacer Macri para repuntar en ese 40% que le da en una posible segunda vuelta, 43%? Y me imagino que tomar otras medidas económicas, otro rumbo económico que no es el que el presidente hoy está planteando, ¿no?, llevar a cabo. Justamente reivindican las medidas económicas que hoy son las que explican la caída, ¿no?, la permanente caída de la imagen del presidente en las elecciones. Pero bueno, ellos ratificaron el rumbo en esta misma semana. Dijeron, el rumbo no se cambia, no hay plan B. Ellos ratifican el rumbo y una cuestión como para tener en cuenta que ningún presidente fue reelecto con los indicadores macroeconómicos que tiene el gobierno de Macri, ¿no? Estamos hablando de una economía en recesión, por ejemplo en 2018, ¿no?, con una caída del 2,5%, alta inflación de 50% anual, incremento del desempleo, de la pobreza. Ningún presidente en esas condiciones fue reelecto nunca. Sería algo realmente inédito, ¿no? Increíble. Estamos viendo acá, nos quedamos con este escenario, 51% ganando, con los indicadores de hoy, y a pesar de que el gobierno cree que a partir de mayo, más o menos, Juan, ¿no?, cambiarían esos indicadores. Seguro que creen ellos. El gobierno cree que la recesión ya terminó. Hay algunos datos que indican una leve recuperación en algunos sectores. Y bueno, Gustavo, ahora viene el campo. El campo, que es el gran motor de la economía, va a empezar a traccionar otras actividades y el gobierno espera poder empezar a dar buenas noticias económicas, ¿no? Estamos en el fondo del mar. O sea,
Estamos con una pobreza de 32%, desocupación arriba del 9%, inflación más del 50%. Y un alza en alimentos increíble. Sí, el alza en alimentos cuestiones de marzo, justamente. Supera el 60% y se espera que inflación de marzo sea del 4% y de abril también fuerte del 4%, Gustavo. Sí, sí. Ahora, bueno, sí, Germán, damos cuenta de los aumentos de este mes también, impresionante. Digo, el transporte también, Cecilia. Digo, a mí lo que me llama muchísimo la atención es cómo se mantiene ese núcleo duro de Cambiemos, ¿no? Que a pesar, es porque ese electorado, digamos, esa porción, privilegia más la institucionalidad y vota contra la corrupción. ¿Es más el miedo a Cristina que otra cosa? ¿Qué crees que es más fuerte? Y yo creo que en el voto, por ejemplo, el de Macri sí es un voto más ideológico que económico. Creo que ningún sector hoy se vio beneficiado por las políticas del gobierno, excepto los bancos, las energéticas y ¿no? los menos. Sin embargo, ese 49% que reflejabas en un balotaje, o el 30%, no sé cuánto era al principio, claramente no representa a esos sectores, ¿no? Hay mucha gente hoy que está avalando esa ideología y no esa economía, porque hoy el bolsillo de todos los argentinos. Bueno, vos fíjate, mira, están muy preocupados porque en el conurbano dicen que sí o sí deben levantar 5 puntos por lo menos la imagen del presidente. Entonces comenzaron a apurarse con las obras, porque realmente hay obras de infraestructura muy importantes, tanto en capital como en provincia, pero el tema es en provincia, ¿no? Entonces 300 obras para que se inauguren este año, cloacas, viviendas sociales, etcétera, etcétera. Y bueno, más que nada están, digamos, Dietrich de transporte, estaciones de Metrobús, etcétera, etcétera, Frigerio de interior y Durán Barba, que volvió al país para meterse ya en la campaña de lleno, ¿no? Acá, bueno, un poco graciosamente Mauricio queremos Leónidas. dar cuenta de esto porque, a ver, lo que va a traccionar o lo que ellos creen que va a traccionar la campaña es esto, la infraestructura, Sí, las obras. me parece que hay que ver en qué medida, ¿no? compensa esa imagen de infraestructura y de estamos haciendo reactivar la economía con el deterioro del poder adquisitivo de la población, porque acá estamos hablando con los indicadores del 2018, ¿no? Con 2 millones nuevos de pobres, de 500.000 nuevos indigentes. Los jubilados, más del 60% de los jubilados cobra hoy la jubilación mínima, que está en 10.400, y la canasta básica para no ser pobre, 9.000. O sea, están al borde de la pobreza. Los jubilados que justamente fueron el núcleo duro de Cambiemos en 2015-2017. Pero quizás, digamos, los invito a pensar, ¿no? Hay un piso antiperonista histórico del 30%, más la grieta y la cosecha del odio de esta administración. Digamos, ahí todavía, incluso los operadores de Cambiemos, radican algo de expectativa electoral. Sí, definitivamente, pero fueron los grandes afectados por las medidas del gobierno, de hecho también con la moratoria, el cambio a la PUAM. Hoy la PUAM está por debajo de lo que es la canasta básica, entonces vamos a ver hasta qué punto ¿no? Se espera que mayo sea justamente el mes de las inauguraciones en este caso, y ahora se le suman estas 300 obras que mencionaba Gustavo, ¿no? Al menos en Capital Federal sería el mes clave en cuanto a inauguraciones, ya sea en el Bajo, como distintas obras que se están llevando a cabo, ¿no? Estos últimos meses. Sí, lo que pasa es que en el conurbano son fundamentales. En este caso hacen foco en el conurbano, que es donde cayó mucho la imagen del presidente, por eso pusimos esto, y son 300 más o menos, poco más, poco menos, las obras, porque, digamos, son obras que en definitiva le cambian la vida a la gente, cosas concretas que también hay que decirlo, durante muchos años no se hizo, o el peronismo no lo hizo. Y recordemos, a veces es una vergüenza que se estén haciendo cloacas, por ejemplo, a esta altura en el conurbano. Recordemos, Gustavo, que en el conurbano los indicadores sociales están peor. La desocupación está por encima del 9,1%, está por encima del 10%, en realidad, 11%. Y la pobreza. Y el índice de pobreza está cerca del 40%. En el conurbano, 4 de cada 10 chicos comen exclusivamente en comedores escolares. Y no solo van a comer ahí, sino que se llevan la comida del comedor para su casa. Sí, pero en el conurbano está la figura de María Eugenia Vidal, que va a ir de la mano del presidente acto por acto, porque si bien bajó María Eugenia Vidal, es una de las principales funcionarias de Cambiemos que todavía tiene imagen positiva. Incluso que amortigua a algunos intendentes de Cambiemos que no están tan bien, la figura de la gobernadora pesa ahí en esa articulación política estadística. Sí, sí, incluso en los sectores opositores se dan cuenta de que María Eugenia Vidal tiene mejor imagen que el presidente Mauricio Macri. Incluso tomó algunas medidas diferenciadas. Te recordá que desde el Ministerio de Hacienda, Nicolás Dujovne negó la posibilidad de un bono de fin de año para los jubilados en 2018 y en cambio en provincia de Buenos Aires sí se le otorgó un bono para compensar la pérdida del poder adquisitivo. Bueno, ahora en definitiva, Cecilia, volviendo a lo que decía Cecilia, es muy importante. Digamos, a ver, el tema de la economía. La gente va a votar más por una cuestión ideológica que económica.
porque evidentemente si fuera económica. Tema alimentos, es lo que más repercutió, digamos, en la clase baja y la clase media también, ¿no? Pollo, casi 27%. Esto es en marzo, solamente es un relevamiento que hace Consumidores Libres en 30 centros de compra aproximadamente. Sí. Fíjate cómo subieron los precios. Estos 3 precios, después tenemos otros más. Pero mira, el pollo en un mes, esto tiene que ver con el alza en el precio de la carne, sí. Gustavo. Subió la carne de vaca, también sube atrás la de pollo. Se derrumbó el consumo también. Se derrumbó el consumo también y algo parecido va a pasar con el pollo, ¿no? 26,9% de aumento. El tomate, que es algo más estacional, no es tanto como la carne de pollo, es algo estacional, tiene que ver más con cuestiones climáticas y con escasez, 26%. Y mirá el precio de la leche también. La leche que es muy preocupante porque realmente bajó mucho también el consumo, ¿no? Y afecta obviamente bajó mucho el consumo de leche. A ver, en parte tiene que ver con el aumento de precio y en parte también tiene que ver, viste que ibas al supermercado y te decían llevar una, podés llevar una, podés llevar 2, podés llevar 3, no podés llevar más H de leche. Bueno, las empresas productoras aumentaron la producción de leches no refrigeradas, sobre todo de la leche en polvo y de las otras, ¿no? De las que están en cajita y en botella. Y mucha de esa leche se exporta. Así que, bueno, bajaron la producción de leche fría. Sí, un litro de leche hoy está entre 40 y 50 pesos. Así es. 44 pesos. 44 pesos, salvo en Mendoza, que te acordás el lugar donde podían venderlo a mitad de precio. Que había cola de gente. Sí, pero eso solamente puede ser en un lugar. Acá en Capital no. Y tenés la leche de precios cuidado que está en 25 pesos, pero es esa justamente la que te dice no te podés llevar más de otro. Recién hablabas de la carne, a ver. Esto pasó con la carne vacuna en marzo, al cierre de marzo, 12,6% aumentó la paleta. Estamos viendo los cortes populares, ¿no? Populares, claro. Bola de lomo para milanesa, 10,3% y 8% más el asado. Es que los cortes populares son los que más aumentaron, justamente. Son los que más aumentaron, sobre todo. A ver, la carnaza creo que está un poquitito arriba de todos estos cortes, cerca de 20%. Y, a ver, el kilo de asado lo comprabas aproximadamente 180 pesos el año pasado, en noviembre, diciembre. Ahora ya está 250, 260. Y como decías vos, eso pegó mucho en el consumo. Según datos de carnicerías, cayó casi 30-40% del consumo de carne en estos meses. Claro. Cecilia, a ver, ¿esto va a seguir? ¿Vos cómo lo ves? Dos cosas quiero mencionar sobre esto. Todos los productos que pusieron ahí eran productos que antes estaban en la canasta de precios cuidados. Claro, sí. Hoy ya no están más y tiene que ver con esto, ¿no? Como cómo regulamos los precios de estos productos que están tan atados al valor del dólar, ¿no? El impacto de la devaluación repercute mucho en los alimentos y ahí es cuando nosotros decimos que la inflación se vuelve aún más regresiva, ¿no? La inflación de este último tiempo en los alimentos fue un 60%, mientras que la interanual a nivel general fue 50%, o sea, estuvo por debajo. ¿Y esto qué es lo que hace? Afecta sobre todo a las clases más vulnerables que destinan mayor parte de su salario, de sus ingresos en alimentos y es una transferencia de riqueza hacia los sectores más ricos, ¿no? Los productores agropecuarios de esa forma. Mira, acá tenés lo que aumentaron en el primer trimestre. No, el primer trimestre del año. Mirá, el tomate 81%. ¿Pero esto puede ser por una cuestión estacional? Sí, seguramente tiene que ver con una cuestión estacional, pero a ver, lo que está pasando en los precios de las verduras, que siempre hay estacionalidad ahí, te dicen sí, sube, después baja, sí, pero cuando baja no baja tanto. El kilo de tomate está cerca de 70 pesos, el tomate y pasó perita. de 40 a 70 pesos. Así es, debería bajar el tomate. Ahora, por ejemplo, está bajando el precio de la manzana, casi 30%, ¿no? Llegó a 100 pesos, a más de 100 pesos. La selga subió 40% entre enero y marzo y la banana subió 22%. Sí, la banana tiene, más que una cuestión estacional, tiene directamente que ver con el precio del dólar. Claro. Bueno, aumentó todo en realidad. Lo que pasa es que uno hace un desagregado y por ahí destaca lo que más aumentó. También veíamos la yerba, que ha aumentado muchísimo. La yerba aumentó mucho. Se le acaba de dar un aumento de 37% a los productores, así que seguramente en góndola vas a ver un aumento. Mira la carnaza. Acá está el aumento trimestral, ¿no? Los primeros 3 meses de 2019, ¿cuánto aumentaron estos cortes? Yo te decía de la carnaza, 29%, paleta 28% y la picada común, que es lo básico, digamos. La carne picada, por eso aumentaron tanto las empanadas. La común, las hamburguesas. Un kilo de hamburguesa vale 600 pesos. Un kilo de hamburguesas congeladas vale 600 mangos. Bueno, 27% la picada común y fíjate bien, lee la etiqueta que no diga que está hecha con soja. Hay estrategias de marketing también y de venta. Como en 2001 hay productos que se venden mucho más chicos y, por ejemplo, el café soluble, que también registró incrementos, ahora te ofrecen venderte el envase plástico porque no te cobran de esta manera el envase de vidrio. Las galletitas, por ejemplo, ya no vienen más de medio kilo. Exacto. Lo que eran las bolsas, los paquetes de 500 gramos, ya bajaron a 400 y una marca a 300 gramos. Cecilia, ¿cómo crees, ¿a cuánto va a llegar la inflación este año? Qué pregunta, y depende del valor del dólar.
De hecho, recién leía una nota en Clarín que Christine Lagarde hablaba de que el mercado financiero internacional se volvía más duro y que eso podía afectar a los emergentes. Y ese tipo de novedades, además te tiembla acá, ¿no? La economía, y si tenemos un tipo de corrida, cualquier tipo de corrida no va a afectar en los precios, entonces es muy difícil. Pero ya en todos están hablando entre un 40%, ¿no? Algo parecido a lo que fue el año pasado. ¿No hay corrida o hay trote cambiario de acá a fin de año? ¿Cómo? Digamos, en vez de corrida, ¿puede haber un trote cambiario, que haya pausas, otra marcha en relación a la cotización del dólar? Y es un poco medio lo que está pasando eso ahora, me parece. Y de hecho se están perdiendo muchos dólares tratando de mantener un dólar que no te está cambiando, ¿no? Los indicadores económicos, como que no te permite aumentar las exportaciones, no te permite como modificar y equilibrar las cuentas externas, ese tipo de cambio. Claro. ¿En cuánto calculas el dólar hacia fin de año, vos? Y el ROFEX, que es el dólar futuro, Sí. que es como el piso mínimo que vos le das al dólar hoy, a diciembre está superando los 50 pesos. Como cuando vos comprás dólar futuro, pensás que estás comprando algo que después va a estar más caro. Entonces vos decís, por encima de los 50 pesos seguro va a estar el dólar. Hoy para ¿Se el puede mercado. revertir esta situación, digamos, para que no llegue a 50 pesos el dólar? Y con las medidas y la situación en la que estamos, no pareciera que se vaya a revertir, pero... Y de hecho, en los años electorales suele suceder que hay corridas, porque ante un cambio de gobierno, Claro. muchos, claro, se La vuelven a incertidumbre, llevar. lógico. Claro. Mirá, Cecilia, también el tema de los aumentos, la caja que ha preparado Juan también. 19 pesos, 15%, 153% en abril, en 12 meses, en un año lo que aumentó, más del 150%. Sí, sí, el precio del subte. En el caso del subte. Se hizo una audiencia pública, recordemos, para el aumento. Sí, para el que en segundo realidad tramo. no son vinculantes tampoco. No son las- vinculantes, las pero audiencias. bueno, son obligatorias, ¿no? Las audiencias públicas. Había aumentado en enero y febrero, no aumentó en marzo cuando se hizo la audiencia pública, y ahora va a aumentar en abril a 19 y en mayo a 21 pesos, Gustavo. Bien, muy bien, vamos a seguir.